Hace un ratito terminó el debate presidencial 2023 y se destacó entre muchas cosas una frase de Milei diciendo esto. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Estas posturas negacionistas siempre existieron en Argentina, pero esta vez es importante volver a hablar de este tema porque nos encontramos ante un escenario en el cual un candidato a presidente de la República Argentina, probablemente el próximo presidente de la República Argentina, dice abiertamente en un debate presidencial que no fueron los 30.000 los desaparecidos, sino que fueron un poquito más de 8.000, y que esta dictadura militar que atravesó Argentina fue una guerra, y lo que pasó fue que el Estado se excedió un poco en sus funciones. Así que en este video vamos a ver de dónde sacó ese número 8.000 Milei y por qué sí fueron 30.000. Los dos argumentos principales de posturas negacionistas son: uno, decir que los desaparecidos no eran inocentes. Al respecto, hace un tiempo se lo vio a Centurión con un buzo, con un eslogan un poquito desagradable. Y la segunda postura es la que adoptó Milei hoy en el debate, que es decir que no fueron 30.000 porque los datos oficiales muestran que fueron 8.000 y algo, que es el número que dijo Milei hoy en el debate. Antes de hablar de este tema es importante remarcar que estamos hablando de vidas humanas, y el hecho de hablar de muertes humanas reducidas a números trae cierta separación, cierta deshumanización respecto a lo que pasó, porque no vemos a las personas y no vemos números. Pero es importante aclarar que estamos hablando de personas que murieron en la República Argentina por un proceso militar. Ahora bien, el argumento de Milei se basa justamente en que los datos muestran algo de 8.000 desaparecidos, y ninguna institución internacional se acercó a ese número de 30.000, sino que los registros más altos son los de un chileno que a través de informes secretos, los cuales los elaboró con mucha llegada interna a la dictadura, arriba el número de 22.000 desaparecidos. Por otro lado, los datos de Estados Unidos llegan a los 20.000. Estas fuentes fueron informes secretos que tenían como objetivo no publicarlos en la República Argentina y generar algún tipo de influencia política, sino que eran informes secretos dirigidos a algunos países con el objetivo de poner en conocimiento la situación de Argentina en ese momento. Y con respecto a lo que pasó en Argentina, hubo muchos discursos, por ejemplo el de Pablo Joclender, que decía que el número ese 30.000 lo había inventado Eve Bonafini, o como sucede con Luis Lavagna, el cual dice que él inventó el número 30.000 por una necesidad política, y también personas como el expresidente de facto, Videla, el cual adjudicó ese número 30.000 al entonces secretario de Derechos Humanos, Duhalde. Pero acá viene lo más importante del asunto: debatir numéricamente lo que pasó en ese momento parte de una base sin sentido. Es decir, es imposible debatir si fueron 30.000, 20.000 u 8.000. Porque ¿qué pasa acá? El hecho de decir que fueron 8.000 basándose en datos oficiales, lo que hace es eliminar completamente de la historia la clandestinidad que ocurrió en ese momento. Es decir, si te basas en datos que proporcionó la propia dictadura, estás negando que hubo algo por afuera de eso. Es decir, que no existió esa clandestinidad que obviamente pasó. Entonces por eso se dice que esta es una postura negacionista. Estás negando una parte muy importante de la historia. Te estás basando en datos que proporcionó la propia dictadura militar. Para debatir esta parte de la historia es ilógico centrarse en verificaciones empíricas, porque eso presupone que contás con toda la información. Es decir, no hubo nada clandestino, no hubo nada por fuera de los registros, que es una postura completamente ilógica y errada. Entonces, partiendo de esta base que es imposible verificar empíricamente cuántos desaparecidos y muertos hubieron, hay una necesidad histórica y política de estimar este número. Y esta estimación no es un número al voleo 30.000, no. Es una estimación basada en, por ejemplo, habeas corpus, o por ejemplo, cuántos centros de tortura había en ese momento. Que si hacemos las cuentas, si ponemos 40 personas en cada centro de detención, nos da ese número 30.000 muy fácil. En Argentina existieron un centro de tortura como la ESMA, que tenía 4.500 personas, o como Campo de Mayo con 4.000. Pero es importante partir de esta base, que es imposible verificar empíricamente cuántos desaparecidos fueron. Entonces tomar esta cifra de 8.000 y algo es un error gravísimo y es una postura claramente negacionista de toda la clandestinidad que se sucedió en el proceso militar. Pero siempre existieron estas posturas negacionistas, sobre todo discursos de derecha o ultraderecha que
siguen esta lógica de negar lo sucedido en esa época. Pero ¿por qué es importante volver a hablar de esto de vuelta? Porque nos encontramos, reitero, ante un escenario en el que un candidato a presidente, probablemente el candidato a presidente que salga electo, dijo en un discurso presidencial ante millones de personas argentinas que los desaparecidos no fueron 30.000. Y con esto niega completamente una historia terrible y oscura que pasó en Argentina. Entonces esto va por fuera del partido político que banques o el candidato que banques. Creo que es un tema que va mucho más profundo que eso. Es un tema que afecta a la democracia del país. Y el hecho de que tengamos un posible futuro presidente que niegue todo lo sucedido en la dictadura militar es gravísimo. Entonces es muy importante aprovechar estos canales democráticos que tenemos de expresión y opinión pública para volver a traer el tema a la mesa y entender un poco más de dónde son estos datos que aporta Milei, cuál es la postura que tiene él y qué fue lo que realmente pasó. Y en un país como Argentina, que es palabra mayor respecto a derechos humanos internacionalmente, no podemos tomar a la ligera y dejarlo pasar que un candidato a presidente haya adoptado una postura claramente negacionista respecto a la última dictadura militar argentina. Y te invito a que hagas algo, a que revises un poco la historia, te mires algunos videos. Hay películas también muy buenas como 1986 o La historia oficial que reflejan lo que pasó en Argentina, y que investigues un poco la historia y te fijes el proceso horrible de sufrimiento que pasó Argentina y reveas los eslogans que son muy importantes para nuestra nación y que a veces se le pierde conciencia al poder de las palabras de esos eslogans, que son memoria, verdad y justicia y nunca más.